As you can see, the two bright lights, and then slowly a third light appears. A medida que la primavera avanza en Estados Unidos, varios fenómenos han comenzado a generar atención. En zonas agrícolas, el crecimiento de los cultivos ha sido irregular. Aunque la superficie muestra humedad reciente, especialistas señalan que el suelo profundo continúa seco y compacto. En regiones montañosas, testigos captaron una formación inusual en el cielo, múltiples círculos visibles por algunos minutos antes de desvanecerse. Meteorólogos analizan si se trató de un fenómeno óptico poco común. En un área desértica, se reportó una elevación gradual del terreno acompañada de calor constante, mientras que en distintas costas, pescadores describieron la aparición momentánea de una gran masa oscura emergiendo del agua antes de desaparecer. Cada evento, por separado, podría tener explicación. Sin embargo, su coincidencia en un corto periodo ha despertado preguntas. ¿Se trata de fenómenos naturales aislados? ¿O estamos ante señales de cambios más profundos? En este informe revisaremos lo que se sabe hasta ahora y lo que aún está bajo investigación. Mientras el invierno aflojaba discretamente su dominio, muchos esperaban que la Tierra se recuperara rápidamente. Los días más cálidos llegaron, los cielos se despejaron. Según todas las apariencias, la estación había cambiado. Sin embargo, bajo la superficie, el suelo contaba una historia completamente diferente. En lugar de una renovación constante, una sequedad prolongada comenzó a instalarse en las regiones agrícolas. Los patrones de lluvia se desplazaron de manera inesperada. El suelo, que debería haber recuperado la humedad después del invierno, permanecía quebradizo y tenso. Los agricultores notaron un crecimiento retrasado, una germinación desigual y campos que parecían vivos en la superficie, pero que no lograban sustentar los cultivos en profundidad. No fue un desastre dramático, sino un desequilibrio lento, uno que resistía cualquier explicación simple. Cuando la Tierra lucha durante una temporada destinada al crecimiento, los efectos se propagan hacia afuera como ondas invisibles. Los rendimientos disminuyen silenciosamente. Las cadenas de suministro se tensan sin advertencia previa. Los precios aumentan, no debido a una crisis repentina, sino porque la estabilidad se erosiona de maneras pequeñas pero acumulativas. Muchos describen esta sensación no como pánico, sino como una conciencia creciente de que los sistemas que alguna vez se consideraron confiables están volviéndose cada vez menos predecibles. Desde una perspectiva bíblica, la condición de la Tierra ha sido tratada durante mucho tiempo como algo simbólico y no meramente práctico. Cuando la Tierra no produce como se espera, las Escrituras a menudo lo enmarcan como un momento para la reflexión profunda. Las palabras del profeta Joel resuenan con esta imaginería poderosa. Los campos están devastados, la tierra lamenta, el grano está arruinado, el vino nuevo se seca, el aceite falla. En lugar de representar un castigo directo, muchos lectores entienden este lenguaje como una imagen de advertencia, una que refleja desequilibrio y llama la atención sobre fracturas más profundas bajo la superficie visible. Algunos conectan este patrón con lo que Jesús describió posteriormente como dolores de parto, eventos que comienzan sutilmente, se intensifican gradualmente y señalan que cambios más grandes podrían seguir. Visto a través de este lente espiritual, la sequía o el crecimiento interrumpido no es un mensaje en sí mismo, se convierte en un recordatorio de fragilidad humana y terrenal. Si cambios menores en el clima pueden desestabilizar sistemas alimentarios y medios de vida, ¿qué sucede cuando múltiples presiones comienzan a superponerse al mismo tiempo? Mientras la atención permanecía fija en la Tierra, el cielo mismo introdujo otra interrupción silenciosa. Después de días de lluvia constante en las regiones montañosas de California, los residentes esperaban la recompensa habitual que sigue a una tormenta. En estas elevaciones, la lluvia típicamente limpia el aire. Las nubes se rompen. La luz del sol regresaba con intensidad contra las laderas cubiertas de pinos y las crestas de granito. Pero esta vez, el despeje no se desarrolló como se esperaba. Cuando las últimas capas de lluvia se desplazaron hacia el este, el cielo sobre las montañas se iluminó. Sin embargo, algo permaneció suspendido en lo alto. Los testigos describieron 12 círculos distintos formándose en una alineación casi perfecta a través de la capa de nubes que se adelgazaba. No estaban dispersos al azar. Cada anillo aparecía espaciado uniformemente, dispuesto con una simetría inusual, como si hubiera sido colocado deliberadamente en lugar de ser moldeado por turbulencias atmosféricas.
Los círculos mantuvieron su forma solo brevemente, no giraban ni se expandían caóticamente, en cambio permanecieron suspendidos en quietud, luminosos contra el cielo pálido. Luego, uno por uno, comenzaron a disolverse, no colapsándose, sino adelgazándose en luz pura. A medida que se desvanecían, sus contornos se fusionaron, dejando atrás un único arco radiante que se extendía a través del cielo superior. La forma restante se asemejaba a una corona dorada descansando sobre el horizonte montañoso. Lo que inquietó a los observadores no fue ruido ni violencia, no hubo nada de eso, el aire estaba en calma. El bosque de abajo goteaba silenciosamente por la lluvia reciente, no siguió ningún trueno, no se formó ninguna nueva tormenta, el evento se sintió medido, contenido. En cuestión de minutos, el resplandor similar a una corona se suavizó y se dispersó en la luz del día ordinaria. En las escrituras bíblicas, la luz dispuesta en el cielo a menudo se asocia no con el espectáculo, sino con el pacto y la señal. En Génesis se lee: «He puesto mi arco en las nubes, y será por señal». La imagen no es de destrucción, sino de recordatorio, algo colocado sobre la tierra para marcar un momento de reflexión. En otro lugar, en Ezequiel, un arco radiante en las nubes se describe rodeando una visión de gloria, nuevamente enmarcado no como caos, sino como presencia divina. Visto a través de esa lente espiritual, los 12 círculos y la corona dorada que siguió no exigen una interpretación inmediata. Pudieron haber sido una alineación atmosférica rara, luz interactuando con la humedad dejada por la lluvia. Sin embargo, su orden, sincronización y breve transformación invitan a la pausa reflexiva. Después de una tormenta, se espera claridad. Pero a veces, lo que aparece en el cielo despejado se convierte en la parte que la gente recuerda más. No porque amenace, sino porque interrumpe lo ordinario justo el tiempo suficiente para hacerlos mirar hacia arriba. ¿Crees que es solo una coincidencia o está cambiando algo sutilmente? Por favor, comparte tus pensamientos con nosotros. Y así como la atención se demora en lo que apareció brevemente arriba, otro descubrimiento cambia el enfoque en la dirección opuesta, no hacia arriba en el cielo, sino hacia abajo en el suelo del desierto de Arizona. En un tramo remoto de desierto abierto, donde el viento generalmente da forma a la arena en crestas irregulares y montones dispersos, los observadores se toparon con algo que no coincidía con el terreno circundante. Elevándose suavemente de la tierra había un montículo bajo de suelo, nada imponente ni dramático, pero antinaturalmente liso. Su superficie no estaba agrietada por el calor, no tallada por el viento, no marcada por huellas de animales, parecía casi pulida, como si hubiera sido presionada y moldeada en lugar de formada por casualidad. Lo que hacía que el sitio fuera más inquietante no era su tamaño, sino su temperatura. Incluso en el calor seco del desierto, aquellos que se acercaron reportaron un calor concentrado que irradiaba del montículo mismo, más fuerte que el suelo circundante, como si el calor estuviera surgiendo desde dentro en lugar de descender del sol arriba. Las mediciones tempranas de la mañana tomadas antes del pico de luz diurna sugirieron que el calor no era simplemente calor superficial residual. No había respiraderos visibles, ni humo, ni temblores. El montículo no se movió ni colapsó. Permaneció quieto, contenido, restringido, pero claramente diferente de todo lo que lo rodeaba. En un paisaje definido por la erosión y la aleatoriedad, esta formación se sentía deliberada, no construida en el sentido convencional, pero formada con una cohesión inusual. Lo que destaca no es solo que existe, sino cómo parece resistir las fuerzas naturales que dan forma al terreno desértico. El viento pasa sobre él, sin tallar canales. La arena se acumula alrededor de su base, pero no altera su contorno suave. Lleva una densidad silenciosa como si algo debajo de la superficie permaneciera activo aunque invisible. En Éxodo, Moisés encuentra una zarza que arde pero no se consume, un entorno ordinario interrumpido por fuego contenido. La señal no fue destructiva sino intencional, llamando la atención precisamente porque desafiaba las expectativas. Visto a través de esa lente teológica, un montículo de tierra que irradia calor inusual en el desierto no exige inmediatamente una interpretación dramática. Puede tener explicaciones geológicas, reacciones subterráneas, bolsas térmicas atrapadas o condiciones minerales raras. Sin embargo, su sincronización, textura y calor contenido invitan a la pausa reflexiva. Cuando el desierto, normalmente moldeado por el viento y el silencio, presenta algo liso, calentado y resistente a la erosión, se vuelve menos sobre el espectáculo y más sobre la interrupción sutil. El suelo, como el cielo antes que él, no ofrece ninguna declaración, simplemente está ahí, cálido, inmóvil y silenciosamente diferente,
esperando que aquellos que lo noten decidan si es meramente complejidad natural o un recordatorio de que incluso los paisajes más silenciosos pueden contener intensidad oculta bajo la superficie. Antes de continuar, por favor considera dar me gusta y suscribirte para apoyar este canal. Cada contribución ayuda. Gracias. A medida que continuaron los informes, la atención cambió una vez más, esta vez hacia las aguas. En ríos, zonas costeras y regiones de aguas profundas, testigos describieron apariciones breves de grandes formas no identificadas que rompían la superficie. El agua estaba en calma de antemano, sin tormentas, sin perturbaciones visibles. Entonces, de repente, la superficie se separó. El movimiento fue pesado y deliberado, desplazando agua antes de deslizarse nuevamente debajo. Lo que inquietó a los observadores fue la rapidez con que regresó la calma, sin estela, sin escombros, sin rastro. El momento se sintió incompleto, como si lo que salió a la superficie nunca estuvo destinado a permanecer visible. Y cuando el presente no puede explicarse, la atención se vuelve hacia la historia misma. Manuscritos antiguos conocidos como los rollos del Mar Muerto, una vez ocultos en cuevas del desierto durante casi 2000 años, ahora se exhiben en importantes museos costeros en todo Estados Unidos. Textos preservados en silencio y aislamiento ahora se encuentran cerca de océanos, ciudades y movimiento constante. Los rollos no han cambiado, lo que ha cambiado es dónde y cuándo se están enfatizando. Desde una perspectiva bíblica, esto refleja una idea familiar. La revelación está ligada no solo al descubrimiento, sino al momento preciso. Lo que fue preservado ahora se presenta. Lo que estaba en silencio ahora se coloca en conversación activa. A medida que las señales ambientales, las revelaciones históricas y las experiencias humanas internas comienzan a alinearse en tono y tiempo, una pregunta silenciosa persiste. ¿Son estos eventos meramente la complejidad de un mundo cambiante? ¿O son señales sutiles que aparecen no todas a la vez, sino lo suficiente como para ser notadas? Ninguno de estos momentos exige una conclusión definitiva. Juntos invitan a la reflexión antes de que la temporada cambie nuevamente. Las escrituras a menudo enmarcan el mar como un lugar de ocultamiento, vasto, contenido y sosteniendo lo que permanece invisible. Cuando se ve junto con señales arriba y debajo de la tierra, estos eventos acuáticos parecen menos como anomalías aisladas y más como parte de un patrón más amplio e interconectado. A medida que la atención se mueve de lo que está sucediendo en el cielo y en el suelo a lo que está sucediendo dentro de las personas, otro patrón se vuelve claro y contundente. En ciudades, pueblos pequeños y áreas rurales tranquilas, las personas han comenzado a compartir sueños que suenan extrañamente similares. No pertenecen a una iglesia, una cultura o un evento específico. Son descritos por individuos que no se conocen entre sí, pero los temas resuenan con una similitud sorprendente. Lo que destaca es cuán nítidos se sienten estos sueños. No son fragmentos borrosos que se desvanecen en el desayuno, son claros, directos. Las escenas permanecen en la mente, las emociones permanecen pesadas mucho después de despertar. Muchos dicen que la sensación los acompaña durante todo el día como un peso que no pueden sacudirse fácilmente. Estos sueños no se disuelven, permanecen persistentes. Los temas son simples pero fuertes: interrupción, urgencia, luz atravesando la oscuridad, movimiento en la tierra o el cielo, una sensación de que el tiempo se siente más corto de lo que debería. No todos están de acuerdo en lo que significan. Algunos los explican como estrés, ansiedad o el resultado natural de vivir en tiempos inciertos. Esa explicación tiene sentido. Un mundo bajo presión moldea la mente. Sin embargo, lo que inquieta a muchos no es un sueño, sino la repetición del mismo tono en muchas voces diferentes. Desde la perspectiva del Antiguo Testamento, los sueños son a menudo momentos de despertar en lugar de predicción. En Joel se escribe que en ciertas temporadas las personas soñarían sueños y verían visiones. El énfasis no está en el espectáculo, sino en la conciencia despierta. Los sueños en ese sentido no son instrucciones, son señales de que algo dentro del espíritu humano ha sido agitado profundamente. Lo que hace que este momento sea diferente es la convergencia observable. La naturaleza ha mostrado tensión, el cielo ha mostrado interrupción, el suelo ha revelado lo que estaba oculto. Y ahora la mente humana parece hacer eco del mismo tono emocional y espiritual. Es como si la presión externa y la conciencia interna estuvieran aumentando juntas simultáneamente. Esto plantea una capa más profunda de reflexión existencial. Cuando los patrones de viento cambian, los animales a menudo reaccionan antes de que lleguen las tormentas. Cuando la presión cambia en la atmósfera, la Tierra misma responde. La naturaleza se mueve como un sistema unificado. ¿Qué pasa si la humanidad, aunque moderna y distraída, no está separada de ese sistema?
¿Qué pasa si las personas perciben cambios no solo a través de titulares de noticias, sino a través del instinto, la memoria y algo más difícil de medir? Hay momentos en la historia en que las sociedades parecen despertar a la vez, no debido a un evento singular, sino debido a la acumulación gradual. Las pequeñas tensiones se acumulan, las señales se repiten, la mente comienza a conectar patrones antes de que la lógica los explique completamente. Se forma un estado de alerta colectivo, no siempre es ruidoso. A veces es silencioso y personal, experimentado en la quietud de la noche. La psicología puede dar cuenta de la ansiedad compartida. Las redes sociales pueden difundir temas rápidamente. El estrés colectivo puede moldear la imaginación. Todo esto es real y verificable. Sin embargo, incluso dentro de esas explicaciones científicas, algo permanece sorprendente y notable. Los tonos emocionales se alinean, el lenguaje difiere, pero el peso se siente similar entre personas que nunca se han conocido. Se siente como un despertar, no pánico, no histeria colectiva, despertar consciente. Cuando la naturaleza cambia y la conciencia humana cambia al mismo tiempo, el paralelismo mismo se convierte en la pregunta fundamental. ¿Es esto coincidencia moldeada por circunstancias? ¿O es evidencia de que las personas, como la tierra y el mar, son sensibles a una presión más profunda que se acumula bajo la superficie visible? Los sueños no ofrecen un mapa de ruta claro. No ordenan acción específica, no explican cronogramas precisos, simplemente sacuden a las personas suavemente fuera de la rutina establecida. Les recuerdan que la estabilidad no está garantizada, que algo en el aire se siente diferente, que se requiere atención consciente. Como las señales en la naturaleza, su poder no está en la certeza, sino en la repetición constante. Cuando muchos individuos, separados por distancia y antecedentes, comienzan a sentir urgencia al mismo tiempo, sugiere que el despertar no siempre es ruidoso. A veces se propaga silenciosamente, de corazón a corazón, de mente a mente, hasta que suficientes personas lo sienten y el silencio mismo se vuelve difícil de mantener. Y cuando tanto la tierra como el espíritu humano parecen agitarse juntos, la reflexión ya no es opcional. Se convierte en la respuesta natural a un mundo que se siente como si estuviera cambiando por dentro y por fuera a la vez. ¿Son las personas los sueños de Dios o es Dios el sueño de las personas? Esta pregunta ancestral nos lleva a profundidades filosóficas y espirituales que la humanidad ha contemplado durante milenios. Dios es la fuente de toda conciencia existente. En realidad, en la fuente primordial, es amor y conciencia unidos como una sola unidad. Amor-conciencia indivisible. Nuestra conciencia existe como un subconjunto de lo divino mismo en un estado no físico antes de que nos volvamos físicos y tangibles. La razón por la cual quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte y personas iluminadas se refieren al universo como un sueño o ilusión es que hay más datos, más información, más realidad en la experiencia de ser no físico que en nuestra existencia material limitada. Están usando el sueño como una analogía porque cuando soñamos, la mayor parte del tiempo hay datos faltantes o menos información de la que podemos no estar conscientes mientras estamos en el sueño, pero definitivamente nos damos cuenta cuando despertamos del sueño a la realidad vigil. De esta manera, están tratando de transmitirnos que es posible que aún no hayamos revisado todos los datos disponibles en la existencia. La razón por la cual algunos ateos pueden pensar que Dios es un sueño es porque niegan sus propias experiencias espirituales, como yo lo hice cuando era ateo, o simplemente no tienen ninguna experiencia espiritual que los convenza. La negación es una forma muy común de autopreservación psicológica, similar a la forma en que los niños pequeños niegan y bloquean los recuerdos traumáticos. Las personas tienden a negar y olvidar información que desafía su idea de su sentido básico del yo y su identidad construida. Me resulta difícil creer esta próxima proposición porque en mi experiencia personal experimento la conciencia divina en todo, hasta la subestructura del universo físico mismo. Pero por otro lado, me gusta validar las experiencias de las personas y mantener una mente abierta. Supongo que es posible que la razón por la cual algunos ateos no tienen experiencias espirituales es porque no tienen espíritus como el resto de la humanidad, los animales, las plantas, las rocas y los átomos. No hay razón por la cual no sea posible que algunos humanos nacieran sin alma inmortal. Dios es todopoderoso, y si algunos cuerpos quisieran la opción de operar en lo físico sin un alma, Dios lo permitiría, porque ellos también tienen libre albedrío según las leyes divinas. ¿Qué pasa si nuestra existencia es solo un sueño de Dios? Esta es la visión de que todo es el sueño de Dios. ¿Por qué? Porque todo es Dios manifestándose.
Por supuesto, Dios primero debe ser definido en todo esto con precisión. Dios no es un ser antropomórfico limitado, tampoco lo es el Espíritu Santo ni el Hijo de la manera en que la Iglesia tradicional piensa en ello. Dios es lo absoluto, lo que significa que está más allá de toda comprensión humana posible. El Padre del que Jesús habla es en realidad esa parte de Dios colocada dentro de cada uno de nosotros como el alma inmortal. El alma que continúa después de la muerte física y que ha estado en existencia desde el comienzo mismo de la creación. Considera el diagrama del árbol de la vida cabalístico. Allí verás lo absoluto en la parte superior y el Kéter superponiéndose a lo absoluto, la mitad dentro y la mitad fuera de la manifestación. Esto es el alma dentro de cada uno de nosotros conectada directamente con la divinidad. Por eso Jesús hizo declaraciones como: yo y el Padre somos uno, así como el Padre está en mí y yo estoy dentro del Padre. El Hijo es cada uno de nosotros por la simple razón de que la misma paz de Dios que estaba dentro de Jesús está en cada uno de nosotros sin excepción. Por eso Jesús declaró: vosotros sois dioses. Esta es una verdad que es nuestro derecho de nacimiento a todos. Si hacemos el esfuerzo espiritual necesario, se llama autorrealización o beatitud, iluminación, despertar consciente. Como quieras llamarlo, es lo mismo sin importar quién lo encuentre en su camino. El problema en Occidente es que nos enseñaron que Dios creó el mundo y fuimos colocados en él como algo separado de la creación, cuando de hecho nosotros somos la creación misma manifestándose. El universo y todo lo que se ve y no se ve, eres tú experimentándote a ti mismo. Cuando Dios decide retirar la creación de vuelta dentro de sí mismo, todo será olvidado, porque tu alma se habría fusionado de nuevo dentro de Dios, como una gota cayendo en el océano, para ser parte del uno una vez más, en unidad perfecta. La vida se llama una ilusión por estas mismas razones profundas. Primero, nunca hemos descubierto la verdad que el conocimiento de la autorrealización nos enseña sobre nuestra naturaleza divina. Segundo, no vemos que todo es uno también en este reino físico de separación aparente. En cambio, elegimos creer que somos individuos separados y el mundo es algo separado de nosotros, creando la ilusión de separación. Esto causa miedo, como si pudiéramos ser lastimados por otra persona, cuando la verdad es que el verdadero tú y yo nunca podemos morir, porque el alma nunca puede ser destruida, ya que es Dios mismo y eterna por naturaleza. No es más complicado que eso, y este conocimiento puede ser conocido por todos si supiéramos cómo acceder a él. Aquí es donde entra la meditación profunda como herramienta de conexión. Y eso es de lo que Jesús habló con Nicodemo en Juan capítulo 3. Nacer de nuevo es el acto de autorrealizarse yendo por un instante al punto mismo de la creación. Es descubrir tu propio yo verdadero, que es la experiencia del alma en relación con Dios como lo absoluto incondicional. ¿Qué significa cuando soñé que Dios besaba mi mano diciendo: conozco tus luchas, ahora estás redimido? ¡Qué sueño tan maravilloso y poderoso! La entidad que te habló, quien quiera o lo que sea, te está haciendo saber que tus esfuerzos son reconocidos desde planos superiores. También podría ser una parte de tu mente subconsciente que ahora se ha conectado con tu mente consciente en armonía. Lo que has estado haciendo espiritualmente está siendo reconocido y validado. También podría estar diciéndote que tú mismo debes reconocer o has reconocido tus propios esfuerzos y progreso espiritual. Redimido es una palabra poderosa. Tal vez algo en tu pasado te atormenta, algo que hiciste que te hizo sentir culpable, avergonzado, o todavía lo hace, pero que ahora puedes dejar ir completamente. Ya no necesita arrastrarte hacia abajo en oscuridad. También significa un punto de inflexión significativo en tu vida. Ahora puedes moverte hacia una energía diferente y más elevada. Las cosas están cambiando y te has movido o te estás moviendo hacia una nueva fase emocionalmente y espiritualmente. ¿Alguna vez has experimentado el significado profundo detrás de soñar con Dios o lo divino? Un hombre compartió su testimonio poderoso. Una noche en la iglesia a la que asistía, tuve una visión abierta sobrenatural. Lector, por favor toma nota de esto. Esto no fue una imagen en mi cabeza generada por mi imaginación. Esto fue absolutamente sin ningún pensamiento de mi parte. Fue casi como si esto me fuera impuesto desde fuera. No estaba buscando nada en ese momento. Solo estaba sentado y esperando en silencio. He decidido editar esto y explicarlo con mayor detalle porque nunca hasta el día presente he tenido otra experiencia como esta tan vívida y real.
Fue en una reunión de oración una noche entre semana. Había alrededor de 40-50 de nosotros y todos estaban sentados en silencio, esperando con esta sensación de expectativa palpable en el ambiente. Fue entonces cuando de repente, de la mejor manera que puedo describir, todos mis sentidos fueron suspendidos en un momento del tiempo y estaba en otro lugar completamente. Porque frente a mí había una vista de otro reino tan real como cualquier otra experiencia de vida que haya tenido. Me encontré mirando desde una escena como si estuviera a unos cientos de metros de distancia de ella. Vi la figura de Jesús envuelta en luz blanca brillante sobre una gran roca negra en medio de, y rodeada por una masa hirviente de lo que parecía un océano o lago, pero tenía una vida espeluznante propia. Las olas se movían y se retorcían como serpientes en movimiento constante. Podría haber sido espeluznante, pero no sentí ningún miedo en absoluto debido al enfoque principal de la visión. Era el centro mismo de la visión, que era la figura de Jesús sobre esa roca negra brillando con luz sobrenatural. Esta escena se me apareció durante aproximadamente 2 a 3 segundos, luego se desvaneció tan repentinamente como había aparecido ante mis ojos. Recuerdo haber pensado, ¡wow! ¿Qué fue eso? Estaba asombrado y conmovido. Nunca había experimentado nada así en mi vida hasta ese momento. Cada uno de nosotros todavía estaba en silencio, sentados, esperando en la presencia. 30 segundos después, un anciano se puso de pie y comenzó a profetizar en primera persona. Era la palabra del Señor manifestándose. ¿Cómo lo supe con certeza? Porque dijo esto que confirmó exactamente lo que había visto. Pueblo mío, estáis en medio de una generación turbulenta y malvada. Sabed que os he llamado a ser como un faro para brillar en medio de un océano de maldad, y que debéis ser construidos fuertes como una morada para mi espíritu. Debéis ser piedras vivas construidas juntas en amor para que podáis brillar la luz que se necesita en estos tiempos oscuros. Hubo más palabras proféticas, pero esto es lo que todavía recuerdo 40 años después con claridad cristalina. Este anciano habló a la existencia todo lo que acababa de ver en el reino espiritual sin ninguna comunicación de nadie excepto la presencia y el Espíritu de Dios manifestándose. Encontré paz y liberación completa de los ataques de pánico y la depresión mientras estuve en esa iglesia. Hoy, 44 años después, estoy felizmente casado, 3 hijos adultos casados y 7 hermosos nietos. Estoy disfrutando la vida más de lo que nunca lo hice cuando era un hombre joven lleno de ansiedad. Dios es real y sin una pizca de duda en mi corazón, Él es un recompensador de aquellos que lo buscan con sinceridad y persistencia. El concepto sobre la imagen de Dios es profundo y transformador. Un verdadero devoto ve que la imagen está hecha de la luz de Dios irradiando desde dentro. Al principio se ve luz brillante alrededor de la imagen desde todos los ángulos. Luego la luz se desarrolla y cubre la imagen completamente. La imagen parece estar hecha solo de luz pura y radiante. Esta luz no viene de fuera, sino que emana de los ojos del devoto hacia afuera. Primero toma la forma de la imagen en contorno y luego cubre toda la imagen, y por último queda la forma de la imagen hecha de la luz de Dios, manifestándose. El Dios está dentro de ti y desde allí sale su luz a través de tus ojos y envuelve la imagen con resplandor divino. Aparentemente en la superficie parece ser así exteriormente, pero si se hace una penetración profunda en la experiencia, entonces resulta que el devoto está viendo esta imagen de luz en su propio cerebro y el acontecimiento ante su vista no es más que un reflejo externo de su condición interior de conciencia expandida. En esta etapa, el devoto no está en condiciones de demarcar el interior del exterior con claridad. Sabe que es una ocurrencia externa, pero también siente la conexión interna profunda. Otra realización se cita aquí que arrojará más luz y aclarará la experiencia mística. Dios es visto en visión directa. Luego también se ven varias formas deportivas de Dios manifestándose. Mediante tales realizaciones continuas y profundas, el cuerpo se vuelve muy ligero y etéreo. En esta etapa se ve que Dios con forma sale del cuerpo y entra en el cuerpo nuevamente en ciclos. Dios en el cuerpo te hace saber que Dios con forma visto en el exterior no viene de afuera, sino que sale de tu propio cuerpo como manifestación interna. El concepto sobre la visión de Dios es aún más profundo y revelador. Si Dios hace que uno entienda todo acerca de Dios, entonces uno comprende qué es Dios realmente. Si Dios por su propia voluntad emana y se manifiesta desde y en el cuerpo, y la realización en grado completo cubre cada etapa de transformación de la fuerza vital a Dios mismo, entonces Dios es visto, comprendido, y puede hablarse de Él con conocimiento directo. Nadie sabe quién es Dios o qué es Dios realmente en su esencia.
Si Dios se da a conocer a ti directamente, entonces estás en condiciones de saber con certeza. Dios emana del cuerpo y se transforma en conciencia sin ego individual. Y nuevamente de la conciencia sin ego viene Dios con forma manifestándose. Sri Ramakrishna enseñó que Dios con forma se ve en la cuarta envoltura o el sexto plano de conciencia. Aquí el devoto ve a su Dios con forma específica. Eres un devoto de Jesús, por ejemplo. Y si Dios en ti tiene piedad de ti, entonces saldrá de tu cuerpo en la forma de Jesús y lo verás con tus ojos espirituales. No solo eso, incluso puedes hablar con Él, aunque no en todos los casos de experiencia mística. Hay otra forma de realización superior de Dios con formas múltiples. Jesús lo ves ante ti en visión, pero ese Jesús se transformará ante tus propios ojos en María, y María nuevamente puede cambiar a Rama, Krishna y así sucesivamente en transformaciones continuas. Te hace consciente de que hay un solo Dios, pero aparece en varias formas según la devoción del buscador. Dios sin forma comienza desde ver Atma en el cerebro hasta que Dios, después de varias formas deportivas, alcanza y se transforma en conciencia sin ego puro. Y si Dios lo desea, entonces puede descender a la conciencia divina solo para dar no yo, sino tú y tú en unidad perfecta. Ahora, por la gracia de mi Dios, el preceptor diamante o Jivan Krishna, quien me mostró las formas deportivas o léelas de Dios a través de mis sueños, que suman 737 hasta la fecha, desde 1959, cuando tenía solo 17 años. Tuve tantos sueños de visualizar a Dios con diferentes formas a través de los años. Incluso avatares como el Señor Krishna, Sri Chaitanya, avatar del Señor Krishna, Sri Ramakrishna, avatar del Señor Rama, y el Señor Krishna, Jesucristo, el profeta Mahoma, entre otros. Dioses y diosas hindúes, aunque sé que no tienen existencia física, sino que son mis atributos divinos internos que me llevan a visualizar a un dios, o Brahma, o Atma, en forma de luz del tamaño del pulgar que se menciona en Maitri Upanishad, como se mencionó antes. Entonces en cada sueño pude concebir el significado esotérico de ver a Dios tanto en forma como sin forma espontáneamente, o más bien por la gracia de mi Dios, el preceptor que me hizo entender el significado yógico desde dentro de mi ser. Nuestra próxima historia es un recordatorio de que la Tierra es un planeta vivo, respirando y moviéndose constantemente bajo nuestros pies. Oh no, repiten las voces preocupadas. En todo el estado, los neoyorquinos están en riesgo de un evento climático extremo como el que no hemos visto en muchos años de estabilidad relativa. Tan pronto como la piedra tocó el fondo del abismo, escucharon algo inexplicable que los dejó sin palabras. Las noticias de esta noche se centran en una serie de eventos inusuales que se desarrollan en todo Estados Unidos simultáneamente. En el noroeste del Pacífico, el aire frío chocó con sistemas de tormentas inestables, trayendo congelaciones repentinas, lluvia intensa y alertas de inundaciones a las mismas regiones al mismo tiempo. Más al norte en Alaska, la nieve intensa dio paso abruptamente a la lluvia, enviando agua sobre el suelo congelado y cortando carreteras con poca advertencia previa. A lo largo de la costa de Florida, el agua empujó tierra adentro más lejos de lo esperado, devorando terreno bajo y deslizándose sobre carreteras construidas cerca del nivel del mar. De regreso en el sur de California, los vientos de Santa Ana regresaron fuertes, secos pero controlados, como si la liberación hubiera sido retrasada deliberadamente. Estos eventos no son estacionales ni siguen patrones históricos, están llegando al mismo tiempo en convergencia. La pregunta ya no es qué está sucediendo exactamente, sino por qué ahora y qué nos está pidiendo esta alineación que notemos antes de que se mueva nuevamente hacia otra fase. Quédate con nosotros. Dale me gusta, suscríbete y continuemos explorando estos fenómenos. Antes de continuar explorando en profundidad, ahora mismo el clima en partes de Estados Unidos está actuando de maneras que ya no siguen reglas familiares establecidas durante décadas. En el noroeste del Pacífico, condiciones que generalmente están espaciadas y son manejables comenzaron a apilarse una encima de la otra sin precedentes. Lo que los expertos habían rastreado silenciosamente en gráficos y modelos climáticos de repente se volvió imposible de ignorar sobre el terreno real. El aire frío se deslizó desde el interior mientras el aire húmedo empujaba desde el Pacífico simultáneamente. En lugar de que un sistema reemplazara al otro de manera ordenada, colisionaron y permanecieron bloqueados juntos en un patrón anómalo. El resultado fue confusión meteorológica en tiempo real sin precedentes. Las tormentas de nieve en las montañas se formaron mientras la lluvia de tierras bajas caía sin parar en valles. Los ríos subieron mientras las elevaciones más altas se congelaban, creando un contraste extremo.
Algunas áreas enfrentaron hielo, inundaciones y advertencias de viento dentro de la misma ventana corta de tiempo. Las temperaturas oscilaron bruscamente sin transición gradual. Las carreteras se congelaron durante la noche, luego se ablandaron con la lluvia de la tarde, solo para volver a congelarse nuevamente en ciclos impredecibles. Los árboles y las líneas eléctricas cargaban hielo pesado, mientras que las ráfagas y los árboles que explotaban por la presión aumentaron el riesgo de cortes de energía generalizados. Los puertos se ralentizaron, las autopistas se cerraron sin aviso, los equipos de emergencia tuvieron que responder a varios problemas a la vez, no en secuencia ordenada como estaban acostumbrados. Los meteorólogos lo explicaron en términos prácticos y científicos. Las corrientes de aire que normalmente guían las tormentas a lo largo de caminos claros y predecibles se debilitaron significativamente. Los límites atmosféricos se desdibujaron peligrosamente, el clima dejó de turnarse de manera ordenada. Cuando un evento no había terminado, el siguiente ya había comenzado sin tiempo de recuperación. El tiempo de recuperación entre sistemas desapareció por completo. Para aquellos familiarizados con las escrituras bíblicas, este patrón se siente profundamente inquietante y cargado de significado. En el Antiguo Testamento, los profetas a menudo hablaron de tiempos en que las fuerzas ya no llegarían una por una de manera ordenada. Amós describió lluvia cayendo sobre un lugar mientras otro quedaba seco, no como aleatoriedad, sino como una señal destinada a despertar a las personas de su complacencia. Cuando los sistemas climáticos se superponen en lugar de separarse según patrones históricos, el problema ya no es solo el pronóstico meteorológico, se convierte en una pregunta de significado más profundo. ¿Son estos simplemente alineaciones raras y estadísticamente improbables? ¿O son señales de que algo fundamental está cambiando debajo de lo que pensábamos que era estable y predecible? Y a medida que esta presión atmosférica se acumula sin liberación, la siguiente señal no proviene de las nubes, sino de muy al norte, donde Alaska está comenzando a revelar riesgos que los modelos meteorológicos por sí solos no pueden explicar completamente. Durante semanas consecutivas, el sureste de Alaska estuvo enterrado bajo nieve constante y pesada que caía sin cesar. Ciudades como Juneau, Ketchikan y Sitka observaron cómo la nieve se acumulaba más y más alto, mucho más allá de lo que muchas personas recordaban haber visto en sus vidas. Las calles se estrecharon progresivamente, los techos se hundieron bajo el peso acumulado. La vida diaria se ralentizó considerablemente, pero nada se sintió alarmante al principio. La nieve en Alaska es familiar y esperada. Se sintió difícil pero normal dentro de los parámetros conocidos. Luego todo cambió dramáticamente en cuestión de horas. El aire cálido llegó repentinamente sin transición gradual y siguió lluvia intensa y persistente. La lluvia no cayó sobre suelo abierto y absorbente. Cayó directamente sobre nieve profunda y congelada acumulada durante semanas. El suelo debajo estaba bloqueado en hielo, completamente incapaz de absorber nada del volumen de agua. Sin ningún lugar a donde ir, el agua corrió por la superficie toda a la vez en torrentes. Lo que falló no fue solo el drenaje urbano, fue todo el equilibrio que mantenía unido el paisaje en armonía. Las calles se convirtieron en canales rápidos de agua mezclada con hielo y lodo deslizándose violentamente. Las carreteras bajas desaparecieron bajo agua turbia, las líneas eléctricas fallaron cuando el viento y el agua llegaron juntos simultáneamente. A lo largo de la costa, los muelles se desplazaron y los barcos se soltaron cuando el agua creciente y las olas empujaron tierra adentro con fuerza. Algunos vecindarios quedaron aislados en cuestión de horas, no por un solo problema aislado, sino por muchos problemas que ocurrieron al mismo tiempo en cascada. Lo que empeoró el peligro fue lo que no se podía ver a simple vista bajo la superficie. Dentro del manto de nieve acumulado, la lluvia comenzó a derretir capas desde dentro, alterando su estructura. La nieve perdió su cohesión estructural, el peso y la presión almacenados se liberaron repentinamente sin advertencia. Al mismo tiempo, los vientos fuertes aumentaron la inestabilidad en las laderas de las montañas, elevando drásticamente el riesgo de avalanchas. Las carreteras hacia áreas más altas se cerraron preventivamente. El movimiento se restringió tanto arriba como abajo de las elevaciones. Esto no fue solo clima severo convencional, fue clima apilado en capas, un extremo desbloqueando y amplificando otro en efecto dominó. La nieve vieja se convirtió en la fuerza detrás del nuevo daño presente. Los pronósticos mostraron más lluvia en caminos sin descanso para permitir que las condiciones se estabilizaran. La nieve que una vez se sintió protectora y familiar se convirtió en una amenaza activa. La lluvia que debería haber refrescado la tierra se volvió destructiva y peligrosa. El Antiguo Testamento a menudo habla sobre estas reversiones sorprendentes.
Job describe almacenes de nieve y caminos de tormentas que los humanos no controlan ni comprenden. Proverbios advierte que la confianza puede desaparecer rápidamente cuando las condiciones cambian inesperadamente. Alaska entró en un ciclo raro y peligroso de retroalimentación positiva. Los extremos de ayer crearon la crisis de hoy, y el clima de mañana amenaza con empujarlo aún más lejos hacia territorio desconocido. Cuando las condiciones pasadas se convierten en presión presente, la pregunta se vuelve clara y urgente. Si los extremos ya no están solos, sino que desencadenan peligros aún mayores en cascada, ¿ha cambiado ya algo fundamental de una manera que no puede deshacerse fácilmente? Antes de desentrañar el próximo evento significativo, toca ese botón de me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación si este mensaje resuena contigo de alguna manera. Muy bien, sigamos adelante con la investigación. Pocas noches antes, mientras la mayoría de las personas dormían sin preocupación, un tramo de costa en Florida falló sin advertencia previa. La tierra, que había parecido sólida durante el día, simplemente cedió y se deslizó hacia el agua en la oscuridad. No hubo un lavado lento visible, no hubo una larga línea de grietas progresivas, no hubo señales visibles de que se avecinaba un problema. Un momento el suelo estaba allí firme, al siguiente había desaparecido completamente. Lo que perturbó a los funcionarios no fue solo cuánta tierra desapareció en el colapso, sino cuán silenciosamente sucedió sin drama. No se activaron alertas de terremoto en los sistemas de monitoreo, ningún sensor detectó sacudidas o movimiento de placas tectónicas. Los instrumentos diseñados para detectar cambios lentos en el suelo no registraron nada inusual de antemano que pudiera predecir el colapso. El colapso se anunció solo después de que ya había terminado completamente. Una carretera costera quedó cortada en dos secciones separadas. Las barandillas de seguridad terminaban en aire abierto sobre el vacío. Las líneas de servicios públicos cayeron hacia la oscuridad. Un conductor se detuvo justo a tiempo, con los faros iluminando la oscuridad donde debería haber habido pavimento sólido. Los residentes cercanos se despertaron a una quietud desconocida y extraña. Luego se enteraron de que el borde de la tierra en la que confiaban ya no existía físicamente. Varios testigos mencionaron más tarde un sonido bajo y pesado justo antes de que sucediera. No fue una explosión dramática, sino un ruido de asentamiento profundo como presión liberándose bajo tierra en las profundidades. Luego, silencio absoluto. Incluso los sonidos nocturnos habituales se desvanecieron por un momento. Esa quietud inquietó a las personas más que cualquier ruido podría haberlo hecho. Los ingenieros encontraron más tarde espacios huecos debajo del suelo cercano que creaban inestabilidad, cavidades ocultas que habían pasado desapercibidas durante años o décadas de desarrollo. Las zonas de evacuación se ampliaron inmediatamente. Salieron advertencias de que más tierra podría fallar sin previo aviso en áreas vulnerables. El Antiguo Testamento a menudo describe momentos como este en términos simples pero poderosos. En Job se dice que la tierra tiembla y luego se vuelve quieta cuando se prueban sus cimientos estructurales. El mensaje es simple y directo. El colapso no siempre viene con drama cinematográfico, a veces viene silenciosamente, revelando debilidad que siempre estuvo allí esperando. La costa de Florida había llevado hogares, carreteras y confianza durante generaciones enteras. Sin embargo, cedió sin advertencia en la noche. Eso es lo que hace que este momento sea tan aleccionador y preocupante. Si el suelo que se siente permanente puede desaparecer durante la noche sin señales, la pregunta es difícil de evitar y confrontar. ¿Cuánto de lo que dependemos es más frágil de lo que asumimos en nuestra confianza cotidiana? Y esta no fue la señal final, porque después de que la tierra cayó en silencio, la presión continuó acumulándose en otros lugares, esperando su propio momento para emerger a la superficie. Fuertes vientos de Santa Ana regresaron al sur de California, empujando a través de pasos de montaña y cañones estrechos de la manera en que siempre lo hacen históricamente. El aire se movía rápido y seco con fuerza. Los árboles se doblaban bajo la presión, las líneas eléctricas se balanceaban peligrosamente. Solo el sonido recordaba a las personas de años pasados cuando vientos como estos ayudaron a convertir pequeñas chispas en incendios forestales masivos y devastadores. Pero esta vez los incendios nunca comenzaron a pesar de las condiciones. La razón fue simple y directa. El suelo todavía estaba húmedo por las lluvias recientes. Semanas de lluvia intensa habían empapado las laderas que generalmente son secas y frágiles en esta época. Las pendientes que una vez ardieron fácilmente ahora estaban oscuras, pesadas y verdes con vegetación. Desde arriba, las imágenes satelitales mostraron un crecimiento vegetal denso, donde solía haber tierra desnuda y vulnerable. En papel, esto parecía una buena noticia indiscutible.
El viento vino con fuerza y nada se quemó gracias a la humedad. Sin embargo, la quietud se sentía incorrecta de alguna manera. Los expertos en clima explicaron el riesgo claramente sin ambigüedades. Los vientos de Santa Ana no causan incendios por sí mismos directamente. Secan, comprimen y aceleran cualquier condición que ya exista en el ambiente. En este momento la humedad está ralentizando todo el proceso, pero la humedad no dura para siempre. Cuando el suelo se seque, y siempre lo hace eventualmente, los mismos vientos pueden convertir ese crecimiento extra en combustible abundante. Lo que está deteniendo el fuego ahora puede ayudarlo más tarde cuando llegue la temporada seca. Eso creó tensión en toda la región afectada. Las advertencias de viento permanecieron vigentes de manera continua. Los equipos permanecieron listos para responder. Las compañías eléctricas se prepararon para cortes preventivos de energía. El viento seguía moviéndose sin cesar, pero nada se liberaba de la presión acumulada. Para las comunidades ya afectadas por inundaciones, deslizamientos de tierra y fallas repentinas del terreno, la quietud se sentía pesada, como presión acumulándose detrás de un muro invisible. En la naturaleza, la presión no desaparece cuando se retiene artificialmente, se acumula debajo de colinas verdes y exuberantes. El suelo permanece inestable bajo la vegetación. Encima de ellos, el mismo patrón de viento que una vez impulsó los peores incendios en la historia del estado continúa regresando estacionalmente. El peligro no ha desaparecido mágicamente, solo ha cambiado de forma temporalmente. El Antiguo Testamento habla a menudo sobre la contención y el momento divino. En Job y Jeremías, los vientos se describen como retenidos hasta su momento designado por la providencia, no eliminados, no debilitados, sino retrasados estratégicamente. La pausa no es comodidad ni seguridad garantizada, es una advertencia de que el tiempo importa profundamente. Eso deja una pregunta difícil sin respuesta fácil. ¿Es esta calma un regalo? ¿Una ventana corta para prepararse y recuperarse antes del próximo desafío? ¿O es un retraso que permite que el riesgo crezca más grande antes de que se libere con mayor intensidad? El sur de California está parado en ese espacio estrecho ahora en el presente. Nada se está quemando actualmente, pero todo se siente listo para arder, sin tormentas recientes, sin lluvia continua y sin ninguna advertencia clara del momento exacto. Partes del oeste de Pensilvania se encontraron con algo que pocos esperaban ver en sus vidas. Agua oscura y fangosa comenzó a empujar hacia arriba a través de calles que estaban secas solo unas horas antes sin explicación. El asfalto se combó bajo presión, las grietas se extendieron rápidamente, luego el lodo subió directamente del suelo como si brotara. Como si la presión atrapada debajo finalmente hubiera encontrado una salida hacia la superficie. Esta no era agua desbordando las orillas de los ríos cercanos, no cayó del cielo en tormenta. Vino desde abajo del subsuelo sin previo aviso. En varios vecindarios las carreteras se partieron cuando agua espesa y fétida se abrió paso hacia arriba con fuerza. El lodo era lento y pesado, adhiriéndose a neumáticos, bordillos y paredes de edificios. Las intersecciones desaparecieron bajo capas de lodo denso y pegajoso. Los autos no fueron arrastrados por corrientes, fueron bloqueados en su lugar solo por el peso acumulado. Las personas se quedaron mirando, confundidas, tratando de entender cómo las calles que caminaban todos los días de repente se habían vuelto contra ellas, sin razón aparente. Las casas fueron afectadas a continuación en la progresión. Los pisos se levantaron bajo presión, los cimientos se agrietaron, las paredes se desplazaron lo suficiente como para hacer que las estructuras fueran inseguras para habitación. En cuestión de horas, bloques enteros fueron cerrados por autoridades. Se les dijo a los residentes que se fueran, no debido al ruido o al fuego, sino porque el suelo mismo ya no podía ser confiable para sostener edificios. El miedo no vino con sirenas ensordecedoras o caos visible. Se asentó silenciosamente cuando las personas se dieron cuenta de que la estabilidad fundamental había desaparecido bajo sus pies. Los investigadores señalaron presión subterránea acumulada, sistemas de drenaje antiguos que fallaron y capas de suelo saturado que colapsaron. Las tuberías pueden haber fallado bajo presión. Cavidades ocultas pueden haberse derrumbado repentinamente. Estas explicaciones describieron cómo sucedió mecánicamente, pero no explicaron por qué sucedió en ese momento específico. No había habido tormenta para desencadenarlo, no lluvia intensa para explicar el volumen de agua. Lo que inquietó más a las personas fue el momento preciso y cómo fallas similares estaban apareciendo en otros lugares del país simultáneamente. El Antiguo Testamento describe un momento como este con un lenguaje sorprendentemente claro. En Génesis, la catástrofe comienza no con lluvia cayendo del cielo, sino cuando las fuentes del gran abismo se rompen desde abajo.
El peligro surge desde las profundidades, de fuerzas retenidas durante mucho tiempo. Cuando se libera repentinamente, marca un cambio que no puede deshacerse fácilmente. Este evento en Pensilvania se sintió cercano y personal para los afectados. No se quedó en los márgenes distantes, entró en calles familiares, hogares conocidos y rutinas establecidas. Después de meses de clima extraño, tierra inestable y sistemas bajo estrés continuo, este momento sugirió algo importante y preocupante. La presión ya no está confinada a un solo lugar geográfico. Si la amenaza ahora viene desde debajo del suelo mismo en múltiples ubicaciones, la pregunta es difícil de evitar por más tiempo. ¿Qué ha sido retenido hasta ahora bajo la superficie? ¿Y qué más puede estar todavía esperando debajo listo para emerger? A medida que la inestabilidad continuó en la Tierra y los patrones climáticos se volvieron más erráticos, señales extrañas comenzaron a aparecer en lugares muy separados, pero de maneras que se sentían controladas en lugar de caóticas. Sobre el Gran Lago Salado en Utah, grandes bandadas de aves migratorias fueron registradas volando en círculos durante horas en bucles amplios y repetitivos. No se dispersaron en todas direcciones, no aterrizaron en ningún momento, no siguieron adelante en su ruta. Se quedaron en movimiento circular constante, calmadas y estables, pero no fueron a ninguna parte, como si algo invisible las hubiera pausado a mitad de ruta migratoria. No había tormentas sobre ellas en el cielo, sin vientos fuertes que las desviaran, sin peligro obvio amenazando. El radar meteorológico más tarde mostró lo mismo que las personas vieron con sus propios ojos. Movimiento duradero y organizado que no coincide con la migración normal según patrones históricos. Los biólogos explican que las aves dependen del instinto refinado, señales magnéticas terrestres y sincronización perfeccionada a lo largo de generaciones evolutivas. Cuando las condiciones cambian, se ajustan rápidamente sin vacilación, no se ciernen en un solo lugar sin razón aparente. Y sin embargo, esta vez el instinto no se rompió en pánico. Simplemente se detuvo misteriosamente. Al mismo tiempo, muy por debajo de la superficie visible, la Tierra mostró su propio cambio silencioso y medido. En el centro norte de Texas, los residentes encontraron grietas largas y rectas que cortaban campos abiertos y caminos de tierra durante la noche. Estas no eran las divisiones secas y ramificadas habituales causadas por calor extremo. Eran limpias, nítidas y casi paralelas entre sí, extendiéndose cientos de metros con poca variación en dirección. Los postes de cerca se inclinaron en ángulos extraños. Los caminos rurales del rancho se dividieron limpiamente en dos secciones. El suelo no había temblado en terremotos, se había separado con precisión. Los geólogos señalaron la contracción del suelo y la caída de los niveles de agua subterránea como causas. Esas explicaciones tienen sentido en papel científico, pero las personas notaron el momento preciso. Las grietas no siguieron un bombeo intenso de agua, terremotos registrados o tormentas recientes, y no parecían aleatorias en su formación, parecían medidas, división sin fuerza violenta visible. Luego el cielo añadió su propia señal desconcertante. A través de partes de Indiana y Ohio, el granizo cayó repentinamente durante una tormenta modesta y relativamente débil. Lo que se destacó no fue el daño causado, sino el granizo mismo en su formación. Muchas piedras eran casi del mismo tamaño uniforme, con bordes suaves y huecas por dentro cuando se partían. Los agricultores en condados diferentes compararon muestras recolectadas y las encontraron casi idénticas en estructura. Los meteorólogos lucharon por explicar cómo se formaron formas tan uniformes sin sistemas de tormentas más fuertes que las crearan. Tomados por separado, cada evento podría descartarse como anomalía estadística. Las aves vuelan en círculos ocasionalmente, el suelo se agrieta, el granizo cae con patrones inusuales, pero juntos compartían un rasgo común: contención, no colapso total, no pánico visible. El Antiguo Testamento habla claramente sobre momentos como este con sabiduría antigua. En Jeremías se dice: incluso las aves conocen sus tiempos señalados, mientras que las personas a menudo no reconocen las estaciones de cambio que se aproximan. En Job, Dios habla de límites establecidos, aguas retenidas, fuerzas contenidas hasta un momento determinado por diseño. La creación en esta visión no actúa al azar sin propósito. Responde con orden según leyes establecidas. Cuando las aves vacilan en el cielo sin explicación, cuando la tierra se divide sin ruido sísmico y cuando el aire forma advertencias con precisión inusual, la pregunta se vuelve difícil de evitar por más tiempo. ¿Qué significa cuando la naturaleza hace una pausa en lugar de avanzar hacia adelante? ¿Y qué está esperando exactamente en esta contención?
A medida que los sistemas climáticos presionaban uno contra el otro creando tensión y la Tierra mostraba estrés silencioso pero medible, otro riesgo avanzó con poco aviso público. En Ohio e Indiana los ríos comenzaron a crecer casi al mismo tiempo en múltiples ubicaciones, lenta, constante y sin espectáculo dramático. No hubo paredes de agua estrellándose, no hubo sirenas cortando la noche con urgencia. El agua simplemente se arrastró más alto paso a paso, moviéndose más allá de sus orillas naturales, mientras la vida diaria continuaba a lo largo de valles fluviales y tierras de cultivo planas. El agua se extendió delgada y amplia sobre el terreno. Las líneas de cercas desaparecieron primero bajo el agua. Luego, los caminos bajos desaparecieron, cortando casas que habían usado esas raíces durante décadas de vida normal. En pueblos pequeños, los parques cerraron y las carreteras de acceso se deslizaron bajo una lámina poco profunda de agua que parecía inofensiva desde la distancia. Cerca de arroyos y remansos, los porches se mantuvieron secos al principio, hasta que dejaron de estarlo sin advertencia dramática. Este fue un riesgo sin ruido audible. Las carreteras no fallaron con fuerza violenta. Se desvanecieron gradualmente. Las casas no fueron destrozadas por corrientes, fueron lentamente rodeadas y aisladas. Los equipos de emergencia en varios estados repitieron el mismo consejo urgente: no conduzcas a través del agua, no porque el agua pareciera salvaje y peligrosa, sino precisamente porque no lo hacía a primera vista. El agua tranquila invita a conjeturas, y las conjeturas a menudo resultan equivocadas con consecuencias fatales. Los datos cuentan una historia clara y consistente. La mayoría de las muertes por inundaciones no ocurren durante oleadas violentas y dramáticas. Ocurren cuando las personas subestiman el agua lenta y aparentemente segura. Las pulgadas se convierten en pies sin que se note. Un cruce familiar se vuelve intransitable repentinamente. Una decisión de continuar se convierte en una trampa mortal. Los vehículos son tomados no por la velocidad del agua, sino por la profundidad y la presión que no puedes ver bajo la superficie turbia. Los videos compartidos en línea mostraron escenas que parecían casi pacíficas y engañosas: agua deslizándose sobre el pavimento con suavidad, reflejos de árboles brillando donde los autos solían pasar normalmente. Muchos comentarios decían lo mismo repetidamente: se ve bien, parece seguro. Ese es precisamente el peligro mortal. Las inundaciones silenciosas prueban la atención humana y la humildad ante la naturaleza. Muestran cuán rápidamente la confianza puede reemplazar la precaución necesaria. El Antiguo Testamento a menudo usa el agua como una prueba espiritual, no como un espectáculo de poder. Advierte que los problemas no siempre se anuncian con ruido. A veces llegan mientras las rutinas continúan normalmente, mientras las personas asumen estabilidad, porque nada es dramáticamente ruidoso. En ese lenguaje bíblico, el agua quieta revela si las personas están observando con atención o simplemente asumiendo seguridad. Estas inundaciones no rugieron con furia, no se apresuraron con velocidad aterradora. Se movieron juntas a través de estados y sistemas, presionando suave pero constantemente hacia adelante. Y eso es lo que las hace tan inquietantes en su naturaleza. Exigen conciencia sin forzarla dramáticamente. Dependen de las decisiones humanas más que del poder bruto de la naturaleza. Cuando el peligro es ruidoso y obvio, las personas reaccionan instintivamente. Cuando el peligro es silencioso y sutil, las personas deben decidir conscientemente. Y eso deja la pregunta colgando sin respuesta en el aire. Cuando el riesgo llega sin drama, sin ruido ni urgencia aparente, ¿lo reconocemos a tiempo antes del desastre? ¿O confundimos la calma con seguridad hasta que no hay camino de regreso posible? Continuaré con aproximadamente 3.000 palabras más para completar la expansión solicitada. Hay momentos en las Escrituras cuando la advertencia no viene a través de una sola voz profética, sino a través de muchas hablando al mismo tiempo en armonía. La Biblia muestra consistentemente que Dios rara vez depende de una sola señal aislada cuando llama a las personas a la atención espiritual. En cambio, permite que múltiples testigos se levanten juntos para que el significado no se oculte en ambigüedad ni se pierda en confusión. En la ley bíblica antigua, la verdad se establece por más de un testigo confiable. En profecía se aplica el mismo principio divino. Jesús mismo describió este patrón claramente en Mateo 24. No señaló un terremoto, una hambruna o una perturbación y dijo: esta es la señal definitiva. En cambio, habló de muchos eventos desarrollándose juntos simultáneamente. Guerras y rumores de guerra, agitación social, inestabilidad natural, miedo creciente y confusión generalizada, describiéndolos colectivamente como el comienzo de dolores de parto progresivos. Los dolores de parto no son aleatorios en su naturaleza.
Son progresivos y predecibles, se superponen aumentando en intensidad, se intensifican con el tiempo y una vez que comienzan no se revierten hacia atrás. A lo largo de las escrituras, la convergencia es el lenguaje de transición entre eras. Antes del diluvio en tiempos de Noé, la tierra no simplemente experimentó lluvia cayendo. La violencia aumentó en toda la sociedad, los límites morales colapsaron completamente, la creación misma gemía bajo corrupción generalizada. Antes del exilio de Israel como nación, los profetas se levantaron simultáneamente en diferentes regiones, advirtiendo con el mismo mensaje de arrepentimiento. Antes de la crucifixión de Cristo, aparecieron señales en los cielos según los registros. La tierra tembló con poder y el velo del templo se rasgó sobrenaturalmente. Dios habla en capas múltiples para que aquellos dispuestos a escuchar no puedan reclamar ignorancia posteriormente. La Biblia enseña que la creación no es pasiva en el plan divino. Romanos 8 dice que toda la creación gime como en dolores de parto, esperando que algo sea revelado en el tiempo señalado. Ese gemido no es caos sin significado, es comunicación intencional del Creador. Cuando tierra, cielo, agua y criaturas vivientes responden todos dentro de la misma temporada simultáneamente, las escrituras lo enmarcan no como coincidencia estadística, sino como alineación con propósito. Alineación hacia juicio venidero, hacia corrección necesaria o hacia revelación divina. Importantemente, la convergencia no significa conclusión inmediata del tiempo. Las escrituras son claras que las advertencias preceden la acción de juicio. En Amós, Dios enumera hambre, sequía, pestilencia y desastre en secuencia, no para declarar juicio final inmediato, sino para hacer una pregunta repetida insistentemente. Sin embargo, no han regresado a mí, repite el profeta. La convergencia es misericordia disfrazada de urgencia en su esencia. Es Dios hablando más fuerte sin golpear más duro todavía. El peligro de la convergencia múltiple no son los eventos mismos aislados, sino cómo se interpretan colectivamente. Jesús advirtió que en los últimos días muchos explicarían las señales o se distraerían con falsas seguridades de paz temporal. Cuando todo habla a la vez con una sola voz, la tentación es aislar cada voz y descartar el significado colectivo que emerge. Las escrituras advierten contra esta ceguera voluntaria y peligrosa. Cuando Faraón ignoró señales repetidas en Egipto, el juicio se intensificó progresivamente. Cuando Jerusalén ignoró advertencias en capas, la destrucción siguió inevitablemente. La convergencia también prueba la postura espiritual de cada individuo. La Biblia contrasta a aquellos que observan vigilantes con aquellos que se burlan con escepticismo. Pedro escribe que en los últimos días vendrán burladores diciendo: todo continúa como ha sido desde el principio de la creación, pero las escrituras responden que esta confianza misma es el peligro mortal. Cuando la familiaridad reemplaza el discernimiento espiritual, la advertencia pierde su efecto completamente. Lo que hace que la convergencia sea poderosa es que no deja terreno neutral posible. Cuando muchos sistemas hablan juntos en armonía, el mensaje no está oculto en códigos. La pregunta cambia de ¿está Dios hablando? A ¿estamos escuchando con atención? La Biblia muestra consistentemente que cuando las señales se multiplican, la responsabilidad aumenta proporcionalmente. Por eso Jesús dijo a sus seguidores que permanecieran despiertos y vigilantes. No porque conocerían el momento exacto del fin, sino porque reconocerían la temporada de cambio aproximándose. La convergencia define una temporada profética, no una fecha específica en calendarios. Señala que el terreno debajo de la historia humana está cambiando fundamentalmente. Cuando todo habla a la vez, las escrituras no nos piden que entremos en pánico irracional, piden que discernamos con sabiduría, que nos arrepintamos sinceramente y que nos preparemos espiritualmente. Porque en el patrón bíblico establecido, la convergencia nunca carece de significado divino. Es el llamado final antes del movimiento histórico, la última advertencia antes de la separación eterna y el momento más claro para elegir si escuchar la voz de Dios o mirar hacia otro lado voluntariamente. A la mayoría de nosotros nos encanta la excelencia y luchar por la perfección en todo lo que hacemos. Queremos que nuestro cirujano sea el mejor del país en su especialidad. Queremos que nuestros profesores estén en la cima de su campo académico. Queremos que los atletas olímpicos establezcan nuevos récords mundiales continuamente. Queremos lucir lo mejor posible, ayudados por maquillaje, tintes, agentes blanqueadores, ejercicio regular y filtros de belleza digitales. Queremos que nuestros hogares estén impecables y perfectamente organizados en todo momento. También estamos rodeados de personas e instituciones que refuerzan esta cultura de excelencia sin fin.
Estas voces nos dicen que obtengamos otro título académico, que escalemos el siguiente peldaño en la escalera corporativa, que agreguemos otra viñeta impresionante a nuestro currículum. El éxito lo es todo en esta cultura. El fracaso no es una opción aceptable jamás. Un grito de batalla inesperado en nuestro mundo moderno se ha convertido en hazlo mejor. Mejor tecnología para mejorar nuestras vidas constantemente. Más responsabilidad institucional y corporativa exigida. Una búsqueda implacable de superación personal continua. La excelencia, el éxito y el progreso constante se han convertido en la trinidad sagrada de los grandes triunfadores modernos. Pero, ¿qué sucede cuando no estamos a la altura de esos estándares imposibles? ¿Qué pasa si fracaso rotundamente? ¿Qué pasa si me decepciono a mí mismo y no alcanzo ni siquiera lo adecuado? ¿Qué entonces en esa situación? La perfección es perfectamente imposible para seres humanos caídos. Podríamos comenzar recordando que como pecadores por naturaleza caída, todos estamos bien familiarizados con el fracaso personal. Mientras Dios ordena, sean santos, porque yo soy santo en Levítico, nos quedamos cortos de su gloria según Romanos. No estamos a la altura de sus estándares. No obedecemos naturalmente ni hacemos su voluntad perfectamente. No podemos apretar los dientes para hacerlo todo bien por fuerza de voluntad. No superamos el pecado con pura determinación y voluntad. No somos perfectos en absoluto. Necesitamos gracia divina desesperadamente. Nuestra imperfección nos recuerda nuestra necesidad de la perfección de Cristo aplicada a nosotros. Necesitamos su justicia imputada en nuestro nombre según 2 Corintios. Fuera de Él y separados de Cristo, quedarnos cortos es quienes somos y lo que hacemos naturalmente. No podemos con nuestra fuerza agradar a Dios según Hebreos. Nuestras imperfecciones predican que necesitamos a Dios desesperadamente. La decepción es un aspecto innegable de la vida en nuestro mundo caído después del pecado original. Plantamos jardines que son devorados por enfermedades, insectos, roedores y ciervos destructivos, o abordamos proyectos de trabajo que terminan en un fracaso espectacular y embarazoso. O memorizamos, ensayamos y estudiamos solo para fallar en el momento crucial. Nos decepcionamos a nosotros mismos y a otros constantemente. No estamos a la altura de nuestros propios estándares establecidos. Esta es la vida en un mundo caído después de la entrada del pecado, y debería recordarnos que no somos Dios Todopoderoso. Él es el único perfecto. Incluso cuando el fracaso viene sin culpa nuestra, puede recordarnos que somos pecadores y nos quedamos cortos. Solo Él es perfecto y necesitamos su gracia salvadora. Junto con este recordatorio fundamental, sin embargo, Dios tiene más que enseñarnos cuando no estamos a la altura de las expectativas. Considera algunas otras lecciones valiosas que podemos aprender del fracaso constructivo. 1. Dios muestra su poder a través de nuestra debilidad humana. El apóstol Pablo fue arrebatado al tercer cielo y contempló glorias indescriptibles e inexpresables. Sin embargo, Dios le dio una espina para evitar que se volviera arrogante, según 2 Corintios. Este no fue un simple episodio de insomnio o un dolor de espalda menor, sino más bien una espina torturante, un mensajero de Satanás que lo acosaba y atormentaba constantemente. Este dolor perforaba como si viniera del pozo mismo del infierno con intensidad. Sin embargo, la espina era de Dios para cumplir su buen propósito en Pablo, moldeándolo. Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, le dijo el Señor. Dios hace que su pueblo sea débil para mostrar su fuerza y poder divino contrastante. Somos alérgicos al fracaso y la debilidad por naturaleza. Le rogamos a Dios que nos haga fuertes siempre. Le pedimos que renueve nuestra fuerza para que podamos correr y no cansarnos, según Isaías. Sin embargo, Dios puede responder tal oración revelando nuestras debilidades y limitaciones humanas. La espina de Pablo mostró la grandeza que todo lo supera de Dios de una manera que la fuerza de Pablo de otro modo no podría hacer claramente. Así que no resientas la imperfección, el fracaso y la debilidad cuando llegan. Dios puede estar mostrando su gracia y bondad en esos momentos difíciles. Nuestros límites nos enseñan la lección difícil de la dependencia humilde de Dios. 2. Dios usa diferentes medidas de éxito que el mundo. Dios no mide el éxito como lo hace el mundo caído. Cuentas bancarias grandes, alojamientos lujosos, placas conmemorativas, trofeos brillantes, elogios públicos o títulos académicos impresionantes. Jesús advierte contra ganar el mundo entero, riquezas materiales, placer temporal, comodidad física, fama efímera y éxito mundano, y sin embargo perder la propia alma en el proceso, según Mateo. Perder la vida de uno por causa del nombre de Cristo cosechará recompensas infinitas y eternas.
El éxito terrenal no es la plomada que Dios emplea para medir. En cambio, Jesús les dice a sus siervos buenos y fieles: «Te pondré sobre mucho, entra en el gozo de tu Señor», según Mateo. Dios mide el éxito según la fidelidad demostrada. Quien es fiel en muy poco, también es fiel en mucho, enseña Lucas. Nuestra imperfección nos recuerda continuamente nuestra necesidad de la perfección de Cristo imputada. ¿Luchamos por el éxito tal como Dios lo define en las Escrituras? ¿Estamos buscando ser fieles con todo lo que Él nos ha confiado, tiempo limitado, talentos dados y tesoro acumulado? ¿O hemos adoptado los pesos y medidas mentirosos de nuestro mundo corrupto? ¿Nuestros labores resultarán en escuchar las palabras «bien hecho, siervo bueno y fiel del Maestro»? Deja de lado el esfuerzo por la fachada de perfección del mundo caído. 3. La gracia de Dios nos hace lo que somos espiritualmente. En Cristo Jesús no estamos definidos por nuestro éxito o fracaso temporal. Nuestro valor no está en lo que poseemos materialmente. Nuestra reputación, currículum o cuentas de jubilación no determinan nuestro valor eterno. Somos lo que somos por la gracia de Dios obrando. Pablo escribe: «Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia hacia mí no fue en vano». Al contrario, trabajé más duro que cualquiera de ellos, aunque no fui yo, sino la gracia de Dios que está conmigo en 1 Corintios. ¿Cuál es entonces, Pablo? ¿Trabajaste duro por mérito o fue por gracia divina? La respuesta de Pablo es afirmativa. Ambas cosas son verdaderas simultáneamente. Trabajó arduamente, pero lo hizo por gracia capacitadora. Nosotros también debemos esforzarnos, laborar y trabajar sabiendo que es Dios quien obra en nosotros, tanto para querer como para trabajar para su buen placer, según Filipenses. No estamos definidos por el éxito o el fracaso temporal, estamos definidos por Dios y su gracia obrando activamente en nosotros. Esta gracia nos fortalece y nos capacita para trabajar duro, incluso mientras nos recuerda que el éxito verdadero viene solo de Dios. Así que trabajamos diligentemente, pero nuestra esperanza no está en nuestras habilidades limitadas. Vivimos y laboramos por la gracia de Dios, obrando en nosotros continuamente. 4. El Espíritu de Dios inspira buen trabajo excelente. Aunque no podemos ser perfectos en esta vida, no estamos diseñados ni resignados a la mediocridad espiritual. No te conformes con mano de obra pobre y descuidada. No apuntes a estar por debajo del promedio intencionalmente. No produzcas lo que apenas sea pasable sin esfuerzo. Cuando se iba a construir el tabernáculo sagrado, Dios le dijo a Moisés que llenó a Bezaleel con el Espíritu de Dios, con habilidad e inteligencia, con conocimiento y todo tipo de artesanía, para idear diseños artísticos, para trabajar en oro, plata y bronce, en corte de piedras para engaste y en tallado de madera, para trabajar en cada oficio según Éxodo. El Espíritu de Dios preparó a los mejores artesanos para construir su morada terrenal con excelencia. Del mismo modo, Dios equipa a sus hijos llenos del Espíritu para construir, crear y emprender grandes obras para su gloria. Dios da estas habilidades no para obtener elogios terrenales, sino para revelar la belleza del Creador que hizo todo. Él es el arquitecto principal que nos llama a imitarlo, tomando dominio sobre este gran mundo creado. El trabajo excelente es en última instancia para Dios y su gloria. En Colosenses, Pablo recuerda a los siervos que su labor es para el Señor y no para los hombres de este mundo. Están sirviendo al Señor Cristo, les asegura. Dejamos de lado la mentira de la perfección inalcanzable y también rechazamos la mentira de la mediocridad complaciente. Más bien, trabajamos de todo corazón con todo nuestro poder, habilidad y oficio para agradar a Jesús en todo. La imperfección convive con la excelencia buscada. Dios no necesita nuestra perfección imposible. Tal esfuerzo socava su gracia y refuerza nuestra autosuficiencia orgullosa. En cambio, Dios recibe a los humildes, a quienes exaltará en el tiempo apropiado, según Santiago y 1 Pedro. En nuestros fracasos inevitables, confiamos en que Dios cumplirá sus propósitos para nosotros según su amor inagotable en el Salmo 138. Aunque no somos perfectos en esta vida, tenemos un Salvador perfecto que nos invita a recibir su obra perfecta aplicada en nuestro nombre. Él da su espíritu capacitador para permitirnos trabajar en la fuerza que Él proporciona para su gloria manifestada. No trabajamos para la alabanza de los hombres ni por los marcadores del éxito terrenal temporal. En cambio, trabajamos para Cristo, produciendo lo que es hermoso para su honor eterno.
Así que cuando nos decepcionamos a nosotros mismos nuevamente, inevitablemente, felizmente, predicamos a nuestras almas que estamos escondidos en la perfección de Cristo Jesús. Como hijos dotados del Espíritu, trabajamos con todo nuestro poder, habilidad y conocimiento para magnificar mucho a Cristo en todo aspecto de la vida vivida. Descansamos en ser imperfectos pero amados incondicionalmente, cubiertos en la sangre de Cristo y capacitados para glorificar a Dios en toda la vida diaria. Gracias por ver este video hasta el final. No olvides suscribirte y estar atento a nuestro próximo contenido. Deja un comentario y haznos saber lo que piensas sobre estos temas importantes. Esta noche, noticias de última hora capturan nuestra atención urgente. Tormentas invernales consecutivas barren el este con una explosión ártica siguiendo de cerca detrás sin tregua. A través de Estados Unidos, la presión ya no se mantiene contenida en un solo lugar. Comienza en el corazón congelado del Medio Oeste superior y los Grandes Lagos, donde un sistema invernal severo se niega a detenerse, extendiéndose más allá de sus límites habituales establecidos. Muy al norte en las aguas de Alaska, icebergs masivos se voltean revelando sus lados oscuros inferiores por primera vez en generaciones de estabilidad. Poco después, en el este de Montana, el cielo interrumpe una tormenta con colores que desafían las expectativas normales. Y en las laderas de las montañas, árboles de hoja perenne diseñados para permanecer verdes a través de adversidades comienzan a cambiar de color, permaneciendo firmes pero ya no siendo los mismos que siempre fueron. Lugares diferentes, señales diferentes, la misma sensación inquietante de que algo fundamental está cambiando. La pregunta ya no es qué está sucediendo exactamente, sino por qué tantos límites naturales se están rompiendo todos a la vez simultáneamente. Antes de continuar explorando, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y quédate con nosotros en este viaje. Ahora mismo, un sistema invernal severo se ha instalado sobre la región superior del Medio Oeste y los Grandes Lagos, extendiéndose desde Minnesota y Wisconsin a través de Michigan hasta el norte de Indiana, afectando millones. Decenas de millones de personas están sintiendo sus efectos al mismo tiempo sin precedentes. Las áreas acostumbradas a largos inviernos duros ahora enfrentan frío que es más agudo, más profundo y más persistente de lo habitual, mientras que las regiones circundantes que normalmente dependen de ciclos estacionales predecibles están encontrando esos patrones completamente poco confiables ahora. El aire ártico ha empujado hacia el sur y se ha estancado, negándose a levantarse o moverse. Lo que una vez se sintió excepcional está comenzando a sentirse familiar en su persistencia. Los científicos señalan cambios en la circulación atmosférica global, una corriente en chorro ondulante y sistemas de presión que ya no se mueven limpiamente de oeste a este como siempre lo hicieron. Técnicamente hay razones lógicas y explicaciones científicas, pero para quienes lo viven, la experiencia se siente más pesada que la teoría abstracta. Las temperaturas cayeron rápidamente sin transición, las carreteras se congelaron antes de que los equipos pudieran responder adecuadamente. La demanda de energía aumentó repentinamente, empujando las redes eléctricas cerca del punto de falla total. Los horarios escolares colapsaron sin previo aviso. Los días de trabajo desaparecieron durante la noche en cancelaciones. La interrupción no fue gradual ni progresiva, llegó toda a la vez sin preparación. Y sin embargo, en medio de esa tensión extrema, apareció algo más que estadísticas. Los vecinos revisaban a otros vecinos regularmente. Los agricultores abrieron graneros para dar refugio a animales perdidos y varados. Las iglesias locales y los centros comunitarios abrieron sus puertas ofreciendo calor, comidas calientes y estaciones de carga a cualquiera que lo necesitara sin discriminación. En pueblos pequeños y vecindarios de ciudades por igual, las personas compartieron generadores eléctricos, juntaron leña escasa y hicieron rondas para visitar a residentes ancianos que vivían solos en aislamiento. No fue organizado por mandato gubernamental ni por anuncio oficial. Sucedió instintivamente. Actos silenciosos de cuidado en medio de incertidumbre creciente. En la Biblia, los tiempos en que la agitación afecta a regiones enteras a la vez, a menudo se describen no simplemente como desastres naturales, sino como señales destinadas a despertar atención espiritual. Estas advertencias no se representan como herramientas para pánico irracional, sino como llamados a reflexión profunda, humildad genuina y preparación consciente. Eclesiastés nos recuerda que hay un tiempo para cada propósito bajo el cielo ordenado, incluidos tiempos en que el orden normal es interrumpido por diseño. Cuando las condiciones una vez consideradas raras comienzan a repetirse con frecuencia y cuando los límites que definen clima y geografía comienzan a desdibujarse progresivamente, el mensaje se vuelve imposible de ignorar por más tiempo.
La Biblia habla repetidamente de temporadas en las que la naturaleza misma reacciona cuando los patrones cambian para recordar a la humanidad que el control humano es limitado y la certeza puede desvanecerse sin advertencia alguna. Job pregunta retóricamente, ¿de cuál útero sale el hielo y quién da a luz a la escarcha del cielo? En Job 38, versículo 29. Un recordatorio poderoso de que incluso los elementos más familiares permanecen más allá del control humano completo. Esta tormenta se destaca no solo por cuán fría se volvió en intensidad, sino por cuán amplia y simultáneamente afectó a las personas en múltiples estados. Cuando el aire ártico alcanza lugares en momentos en que normalmente no lo haría según registros históricos y cuando las ventanas de recuperación desaparecen completamente, la pregunta se mueve más allá de la meteorología simple. ¿Por qué ahora específicamente? ¿Por qué a través de tantos lugares diferentes a la vez en convergencia, a medida que los climas familiares cambian y las suposiciones mantenidas durante mucho tiempo se rompen? Muchos se preguntan si estos fenómenos son simplemente patrones climáticos o parte de algo más grande que necesita atención urgente antes de que sea demasiado tarde para responder adecuadamente. La convergencia de señales en cielo, tierra y agua nos invita a reflexionar profundamente sobre el momento en que vivimos y prepararnos espiritualmente para lo que puede venir a continuación en el desarrollo del plan divino para la humanidad y la creación.